Esto es Subterfuge Radio. ¿Qué te parece los Madelman? Qué punto, sí señor. Bueno, eso realmente es la reedición que salió después, no solo sé, evidentemente no estarían ahí, pero sí. Qué bueno. Así que nada, venga, guay, pues vamos para allá. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical en Subterfuge Radio, el podcast donde apenas suena música, pero es de música de todo lo que se habla. La propia experiencia de uno como la mejor pizarra para explicar el funcionamiento y el porqué de las cosas. Una experiencia en una industria caprichosa y sumisa como pocas ante los avatares y cambios de índole tecnológico y de consumo y de la relación con el consumidor, con el oyente. Hoy recibimos a una persona de la que todo el mundo que fue contemporáneo habla de él como alguien esencial en la industria musical que entendemos de los últimos años. Uno de sus protagonistas, cuyo testimonio también se nos hace esencial. Sin más preámbulos, recibimos hoy en el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante en esta nueva dosis de simpatía por la industria musical en Subterfuge Radio, su plataforma de podcast amiga, a la palabra y el testimonio de Chencho Ros. Bienvenido, Chencho. Muchísimas gracias. Nada, un placer a ti, muchísimas gracias a ti, de verdad, un placer tenerte aquí. La verdad es que siempre que, a ver, se lo digo a todo el mundo porque es que es real, ¿no? Cuando hice las primeras listas, hice unas listas de gente que consideraba imprescindible. Igual habíamos trabajado más o menos, pero siempre estabas presente todos estos años y bueno, estabas ahí. Lo que pasa es que bueno, he tenido que ir adelantando tal eso, pero vamos, ya en la primera lista estabas reflejado como alguien esencial que tenía que estar aquí en Simpatía. Así que nada, un placer. Bueno, siempre que llega un invitado me gusta que sea él el que haga una glosa, ¿no?, de sus primeros recuerdos con la música, ¿no? Antes de que llegase esta tu vida de carácter profesional. ¿Quién era Chencho Ros antes de dedicarse a la música profesionalmente? Yo es que la música profesionalmente no, pero la música siempre me ha rodeado. O sea, yo nací en el año 68 y ese año mi padre abrió la primera tienda de discos en Cartagena. Entonces mi vida, pues, te quiero decir que yo salía del cole, nos íbamos a la tienda de discos era como el lugar de tal, y con 14 años ya, profesionalmente, aunque ahora estaría prohibido, ya teníamos una tienda en La Manga de discos y durante el verano veraneábamos, pero nos ocupábamos mi hermana y yo, mi hermana con 16 y yo con 14 años, de llevar la tienda de discos de La Manga. Entonces, pues claro, eso, pues trabajabas con todos los DJs, yo que sé, Jorge Plané, que estaba en Cadena 100, entonces era DJ de una discoteca, tal. Entonces teníamos un montón de relación con... Me he criado entre vinilos, entre cartuchos de 4 pistas, cintas de casetes, y vamos, te quiero decir, desde bien pequeño, pues a casa venían todos los vendedores de zona, de Sony, de BMG, de Ariola, de tal. Y la verdad es que la relación con la industria, al mismo tiempo, mi padre, mi familia también promocionaba y hacía conciertos en la zona, con lo cual te quiero decir, es que de una forma muy natural y sin buscarlo, he tenido ¿sabes? He vivido la música y el tal. Hasta el momento en que me vengo aquí a estudiar, marketing aquí con 18 años, y cuando estoy en segundo año de marketing me encuentro, no me acuerdo cómo surgió, con Ángel López. Entonces era el director comercial de Warner y le digo de hacer prácticas en Warner. Vamos, antes de entrar en Warner, porque me gustaría hacer una apreciación porque me interesa. Bueno, primero, no sé si nunca lo hemos hablado, pero sabes que mi madre era de Cartagena y bueno, tengo discos de discos rosa, además. Discos Carrot, sí. Exactamente. Sí. Y bueno, que te quería preguntar por eso, porque me parece muy interesante. Justo leí hace poco una necrológica de un señor que tenía una tienda en Murcia, se llama Amelín. Ajá, sí, Amelín Discos. Mítica tal, y por lo visto era fue uno de los que hizo el éxito de Mike Oldfield en la compañía, no sé si era Warner o Weva o alguna tal, y luego Warner, se fue ahí a Murcia, tal. Claro, y hablaba un poco pues de eso, la relación que tenía como tienda, luego también con lo que eran las compañías, ¿no? Qué importancia, ¿no? Al final Discos Carrots era una tienda importante, qué importancia, ¿no?, tenían las tiendas y la relación, ¿no?, con las compañías, ¿no? No, había una relación, todas las semanas venían vendedores de todas las compañías a contarte las novedades, a explicarte, artistas incluso por la tienda ha pasado desde el Fari a Alejandro Sanz. Te quiero decir que antes eso se trabajaba de una forma totalmente diferente. Las tiendas, aparte de que no había grandes cadenas como ahora y tal, las tiendas hacían una labor fundamental en el desarrollo de artistas. Total. Sí. Y tenéis una en Cartagena y luego abristeis una en La Manga.
Teníamos en Cartagena, sí, y en el 68 mi padre abrió la primera, luego esta se convirtió en dos, porque era en una tienda de discos y la otra de casetes. Ojo. Y sí. Y yo que sé, a los 2 años o así, fueron 3 con la de la manga. Entonces, bueno. Pero la de la manga solo abría en verano, solo junio, septiembre. Qué maravilla, ¿no? Sí, que hubiese sí, mercado sí, para sí, poder sí. permitirte abrir una tienda en verano. Total. Bueno. No, y funcionaba muy bien, Qué yo bueno. te digo, entre discotecas de la zona, la Claro, gente, claro, en los pubs, tal, claro. Sí. La gente cuidaba además lo que se ponía. Qué bueno. Pues entonces vamos a volver en el tiempo. Vienes a Madrid a estudiar marketing, ese encuentro con Ángel López, que supone tu entrada en Warner. En ¿no? Warner, eso es. Entonces empiezo en Warner de una forma como entre becario y tal. Por la mañana se iba a estudiar y por las tardes iba a Warner pues eso, al departamento de promoción, entré en promo de radio, ¿no? Que es donde hemos empezado todos. En este sector. Bueno, tuviste, muchos de los de Warner empezaron como vendedores porque fue una política que luego instauró, ¿no? Saúl Tagarro, sí, efectivamente. Sí. Y nada, eso se convirtió a que al año siguiente me ofrecieron el quedarme en Warner de forma fija y tal y cual. La suerte es que en Warner yo cuando llegué, pues había un equipo cojonudo y luego eso, pues todos los grupos que yo llevaba años oyendo de tal, pues nada más llegar, me acuerdo un concierto de The Crips, de una banda sueca que me flipaba en ese momento. Así como de psicodelia, total. Sí, Yo moría tremendo. con The Crips. Sí. A las 2 semanas de estar aquí, concierto de The Crips en Universal, no sé qué. Ahí tuve la suerte el primer año en Warner que coincidió y fue la gira de Prince, la gira de Madonna, o sea, fue como una locura, yo era como, te quiero decir, claro. ¿sabes? Y yo mi entrada en la industria, mi objetivo y siempre mi visión era que yo quería ser AR, ¿sabes? Y a mí lo que me gustaba era el departamento artístico. Y entré con la fijación y mi obsesión era meterme en el departamento artístico de una compañía. Y bueno, lo que te digo, en Warner hice, o sea, la verdad es que con el equipo había pues Federico Escribano, Mar, Víctor, que fue con el que empecé a trabajar, que me enseñó todo lo que sabía de tal, y la verdad es que la época de Warner fue memorable, te quiero decir, a nivel sueldo y eso, ¿no? Mi padre me tenía que seguir ayudando, pero a nivel vivencias, experiencia, pues eso, o sea, es que, yo qué sé, coincidió encima en un año, lo que te digo, de giras internacionales bestiales, sacamos el disco de Ren, de Shiny Happy People, o sea, tuvimos una serie de discos que era como vamos, una Y ya locura. Pasaste al departamento artístico. No, entonces ahí en Warner me quedé en radio. Bueno, que radio era una buena formación, ¿no? Sí. Al final la importancia que era la que tenía era ¿no? Y es bestial, como ¿no? pillas de verdad el pulso te quiero decir, de lo que es la promo. En ese momento la radio tampoco era como ahora, te quiero decir, estábamos todos los días en Radio 3, porque era como nuestro principal aliado, Jorge Albi, teníamos como una serie de incondicionales que el catálogo de Warner lo sabían explotar muy bien. En ese entonces Warner pues ya tenía pesos pesados como La Unión o tal, pero lo que tenía era un catálogo bestial internacional con un montón de artistas emergentes y encima grupos que me encantaban. Qué bueno. Te quiero decir que con Elvis tuve la suerte de otro de los ídolos de mi infancia, que sigue siendo uno de mis ídolos, que es Elvis Costello. Ajá. Le tuvimos de promo aquí, entonces de pronto yo verme pasar un día de promo con Elvis Costello y que Elvis Costello te invite a comer, joder, o sea, es que no se paga con dinero. ¿Tienes archivo fotográfico de esa? No me he hecho de tantos años y siempre he sido muy... la época premóvil. Eso sí, tengo todos los discos de Elvis Costello firmados por él, te quiero decir, eso sí que lo hice de tal. Y de ahí me llama Domingo García para irme a Hispavox. Exacto, siguiendo las pautas del transfugismo del sector, eso ¿no? es. Llevaba un año y medio en Warner. ¿Sí? Y me llaman para irme a Hispavox. ¿A Torrelaguna? A Torrelaguna, efectivamente, que estaba en Torrelaguna. Entonces, pues, te quiero decir, a nivel sueldo, la oferta era como el doble de Warner. Ya podía vivir por mí solo y tal y cual. Y nada, y me pasé a Hispavox, pero también al departamento de radio. Pues ahí
encuentro una escuela totalmente diferente a la de Warner, te quiero decir, era totalmente diferente, pero un equipo también maravilloso como son Domingo García, Jorge Maldonado, Roberto Carballo, y era una forma de trabajar totalmente diferente a la de Warner, pero que complementaba muy bien y que me... ¿Y en qué era diferente? Pues, a ver, Saúl Tagarro todos les conocemos, o sea, en Warner no te gastabas un duro en nada, ¿sabes? O sea, era como, pues lo que te digo, con Elvis Costello salimos un día de promo y le dejamos que nos invitara a comer él, a Víctor y a mí, te quiero decir. Eso en Hispavox era impensable, ¿sabes? En esos momentos, pues EMI, como la mayoría de las grandes discográficas y tal, o sea, íbamos con el dinero por delante, te quiero decir, que era todo como tal. Luego también el roster de artistas era muy diferente, ¿sabes? Claro. Paso de trabajar de artistas súper molones que me flipaban a cosas como mucho más populares, ¿sabes? Llámese Paloma San Basilio, tal. Bueno, Luz, tuve ahí con Luz, la verdad es que hice 3 discos y la experiencia fue bestial y me encantó la historia de Luz. Pero eso, yo seguía con la fijación de trabajar en AR. Estuve en promo de radio como 1 año y medio así. Luego me pasé a promo de tele, porque aunque llevaba radio, también llevaba Canal Plus y determinadas televisiones. Estuve un tiempo haciendo tele y ahí ya conseguí que Javier Lozano, que entonces era el director, en ese momento EMI y Hispavox estaban fusionadas en una misma compañía. Carlos San Martín era estaban Carlos San Martín y Javier del Moral, pero las dos compañías funcionaban como una. Entonces había un departamento artístico para las dos compañías. Rafael Gil. Vale. Claro, Rafael Gil era el presidente, Carlos San Martín era el director general de EMI y... ¿Cómo se llama este hombre? El de Café, que se acabo de decir su nombre. Javier del Moral era el director de Hispavox. Y había un solo departamento artístico para las dos compañías, que lo dirigía Javier Lozano. Entonces Javier me ofrece entrar a trabajar en el departamento artístico de Hispavox y guau, ya veo mi sueño cumplido, porque de pronto es lo que te digo, o sea, pues podía hacer y con Javier la relación, pues han pasado 40 años y sigue siendo mi hermano mayor, el que más me enseña, al que le comento todo, con el que veo todo. Y aunque tenía un montón de cosas, te quiero decir, de artistas, que no voy a nombrar, con los que no me apetecía trabajar para nada, ¿sabes? Pero también teníamos la historia de poder hacer cosas nuevas y diferentes. En ese momento yo, desde el departamento artístico de Hispavox, ya empiezo a dar el follón con el flamenco. A mí el flamenco, pues yo soy de Cartagena, La Unión, teníamos puesta en el mercado de las Cante de las Minas, desde que yo tengo uso de razón, vendíamos discos en la puerta del Cante de las Minas, y el flamenco siempre, te quiero decir, lo he vivido muy, muy, muy de cerca, te quiero decir, desde bien pequeño. Entonces, en Hispavox tenía un catálogo de flamenco bestial y un montón de archivo bestial. Entonces, cuando nos vamos de Torrelaguna a la Ciudad de la Imagen, con Rafael Pastor, que era una persona ahí encargada del archivo y que llevaba muchas cosas del flamenco, empezamos a reeditar todos los discos de flamenco, de tal, pues yo qué sé, Rosas del Amor de Tomatito, que había canciones de Camarón, o nos ponemos a reeditar todas las grabaciones antiguas de Hispavox que había de grandes cosas del flamenco. Entonces ya ahí en el departamento artístico empiezo a acercarme al flamenco, pero ya con artistas nuevos. Entonces, pues me acuerdo que entramos a Poveda, con el que igual también sigo teniendo súper buena relación con Miguel desde entonces. Al final no firmé con él y creo que fue lo mejor que le pudo pasar a él y a nosotros, por el momento en el que estaba. Entramos a Morente, entramos a una serie de artistas a los cuales no podemos fichar, pero ahí pues ficho a Dorantes, un pianista que en ese momento, ¿sabes? Me costó 3 años desde que el disco estuvo grabado que saliera, pero luego el tiempo ha demostrado que es un artista tal. Ficho a Lebrijano, voy fichando así cosas. O sea, te centras en el flamenco prácticamente. Sí, a ver, te quiero decir, al mismo tiempo te quiero decir, tenía que hacer los discos de Amistades Peligrosas, estaba de ayudante de Javier y estábamos con Héroes del Silencio, o sea, estaban como todos los grandes lanzamientos y objetivos, y lo del flamenco era... Miguel Ángel Gómez, entonces presidente de la compañía, me dejaba hacerlo porque yo no molestaba mucho, era volumen y era catálogo que estábamos tal, pero ya cuando me pongo a fichar flamenco,
pues Miguel Ángel ya es como que llega un momento en que me dice, tanto flamenco, ¿no? O sea, quiero decir, monto un sello con Pago Ortega, en el cual sacamos el primer disco de Diego El Cigala, sacamos un disco de Las 3000 Viviendas, hicimos como diferentes discos. Pero al mismo tiempo, lo que te cuento, ficho a Dorantes, ficho al Lebrijano, ¿sabes? Ficho como diferentes cosas así de tal. En ese momento se hace la escisión de Hispavox, y Javier Lozano se queda de director artístico de Hispavox y a mí me nombran director artístico de EMI. Entonces, pues ahí ya los artistas se separan según la compañía y yo me quedo trabajando pues con unos héroes del silencio en plena crisis de, ¿sabes? De Enrique, con, vamos, te quiero decir que era, me hago una gira con ellos y tal, y pues eso, 2 autobuses diferentes, era una situación como muy, muy, muy complicada. ¿Y ya te habían hecho director artístico? Ya era director artístico de esto, sí. Una anécdota muy graciosa es que siendo promotor de radio, pues yo llevaba, como te digo, la tele y me acuerdo que uno de los artistas era Loquillo, de los que teníamos. En ese momento Loquillo había sido no estaba en su mejor momento, pero vamos, sí, era un artista vendedor y eso. Y nada, yo cierro un concierto que entonces hacía Canal Plus con él y nada, vamos, llega el día de la grabación, me voy a recoger al loco. El loco había estado de fiesta la noche antes y no se levanta, ¿no? Y no se levanta, tenemos que cancelar esto, unidad móvil, grabación, 60 personas para grabar un especial de 1 hora y tal. Pues claro, Canal Plus, pues imagínate. Conseguimos una segunda fecha para repetirlo y voy a recoger al loco y el loco que no se despierta, que no abre, que tal, en el hotel. Pido en el hotel la llave de la habitación, no me la podían dar. Bueno, total, consigo que por fin subo con uno del hotel, abro la habitación, le despierto, le digo, mira, o sea, es la segunda vez, no podemos, levántate. Este se acababa de acostar, estaba hecho polvo, tal, y que no lo hacía, y que no lo hacía. Entonces yo ya, no sé si bien o mal, pero me puse, ¿sabes?, con él de decirle, mira, tío, o sea, es que esto no se hace, es que tal. Bueno, tuve una pequeña con él. Total, que no se hizo y volví a la compañía. Al loco le dije de todo, de que tan grande, tan esto y tan artista, que como podía ser así y tal. Pero bueno, el caso es que llego a la compañía y me encuentro un fax, que entonces era lo que se usaba por entonces, de Guy Mercader, que entonces era el del loco y de tal, pidiéndole a Carlos San Martín, al director, que... Tu cabeza. Claro, o sea, que no, directamente que no quería volver a trabajar conmigo en promo, que no quería volver, que tal. Entonces, pues ahí Carlos le dijo, mira, perdona, o sea, Chencho trabaja con todo tipo de artistas, no hay ningún, y si te toca te va tal, y no tienes razón y tal. Pues cuando me nombraron director artístico de nunca lo he hecho, y con artistas con los que no me he llevado bien, siempre he sido lo suficientemente profesional como para trabajar con ellos y hacer mi mejor trabajo, independientemente de que me guste, de que no me guste o de que tengo. Pero con el loco ya había tenido varias y tal, y lo primero que hice nada más ser director artístico fue llamarle y darle la carta de libertad. ¿Sabes? Fue como que me quedé más a gusto, ¿sabes? De esto. Entonces, lo que te digo, en ese entonces, pues eso, o sea, ficho Dorantes, ficho así unas cuantas cosas de flamenco, y Borja Aguirreche, que había sido compañero conmigo en tal, estaba entonces de director de mi publishing y encuentra Estopa, y yo les financio la maqueta del primer disco. Entonces no se llamaba ni Estopa, Dos Hermanos de Barcelona, la verdad. Entonces financio la maqueta de Estopa y pues salen los primeros temas de Estopa, que eran bestiales, ¿no? Se lo presento a Miguel Ángel y me dice que ya tenemos mucho flamenco y que me deje ya de tanto flamenco, que me centre más en el pop y tal y cual. Y nada, finalmente lo de Estopa no salió, pero cuando me fui de EMI, la verdad que ahí Estopa muy bien, sabes que grabé un disco, ellos se portaron conmigo. Y bueno, pues eso, o sea, la historia es que, resumiendo, Hispavox se quedó toda la gente, o sea, el equipo con el que había trabajado siempre, pero en EMI, al crearse una nueva división y no haber director de marketing,
pues se fichan a diferentes directores de marketing. Por una cosa o por otra, estuve 4 o 5 años de director de marketing, de director artístico. En esos 5 años tuve 4 directores de marketing diferentes, Sí, sí. ¿no? Que por cualquier cosa. Estuvo Lidio Giovanni, estuvo Esteban Calle, el último que estuvo fue Chaita, con el cual además tuve una entrada, no recuerdo por qué, pero no había como buena relación, y luego la verdad es que fue con el de todos con el que mejor trabajé y con el que mejor, aunque teníamos diferencia de opinión y eso. Y un poco lo que te digo, eso, después pues, fichaba cosas, no tenía ningún problema en fichar, en grabar, en presupuestos, en hacer, pero el problema que tenía es que cuando tenía un disco hecho, entraba un nuevo director de marketing y no quería nada de lo que había hecho. Pues ahora tengo un artista tocando en Morocco, Alice, un tío que me encanta, que compone bestial, al cual le fiché en el 98, hicimos un disco bestial con Arturo Soriano, y ese disco nunca salió a llegar a editarse siquiera, como me pasó con varios discos, pues lo que te digo de Dorantes. Dorantes le ficho, grabó el disco, un pedazo de disco que todavía es un disco de catálogo de EMI, donde está Oro Bro y donde hay temas que se han convertido en himno de Andalucía o donde tal. Pero hasta 2 años más tarde no consigo que salga Dorantes y lo tengo que sacar a través de Chrysalis, que es otra subdivisión, porque la gente como que no lo veía y no... Y bueno, y además artistas muy, muy diferentes entre ellos, ¿no? Hablabas antes de Héroes, lo de Loquillo, de Dorantes, de Vejano, y con egos distintos. Además, ¿no? ¿Te imaginas trabajar con artistas de ese nivel ahora mismo, es decir, con esa presión que ejercían esos egos? Es decir, la época del móvil, el WhatsApp, porque bueno, en esa época desconectabas no podría. Bueno, aunque te puedo decir que a mí a las 2 de la mañana... ¿Te llamaban a tu casa? Me llamaban a mi casa, al esto de... No te voy a decir el artista en cuestión, pero vamos, sí, oye, Chencho, que hemos tenido tal, que mira, acabamos un bolo, tenemos tal, y decías, a ver, por favor, ¿sabes? O sea, es como, no podría. Ahora, de todas formas, recuerdo con un montón de cariño, sigo apreciándola, adorándola y tal, con Luz, pero es verdad que con Luz me tocó hacer 3 discos, desde el departamento artístico, y era con el artista que más mal, o sea, siempre tenía que ir al médico, me salía todo tipo, ¿sabes? Porque era como mucha presión, no por ella, sino por lo que tenía alrededor, el equipo, ¿sabes? El equipo, el imán. Luego ella en corta distancia, me acuerdo una grabación con Luz de 15 días en Inglaterra, que fuimos a grabar solo con ella. O sea, y es la persona más, aparte de como artista la admiro un montón, como persona me parece una persona... Pero es verdad que recuerdo que los discos de Luz eran pero tremendos, pero también es verdad que suponían un volumen para la compañía bestial, ¿sabes? Claro, la presión no vale para el artista, pero también, claro, pues la presión para la compañía, después de haber tenido un éxito, afrontar el siguiente, ¿no? Tiene que ser, claro, y encima tú contabas eso, encima cambiándote de direcciones de directores de marketing, o sea, afrontando las cosas de tal. Bueno, en 1999, coincidiendo con el inicio más o menos de la transformación del negocio, te vas a montar Chitón, ¿no? Que es tu propia empresa. Antes de profundizar en Chitón, ¿cuál es tu percepción con la perspectiva del tiempo de cómo se recibió en el sector la llegada de lo digital, de su transformación? Es decir, ¿recuerdas la primera vez que tú dijiste, coño, aquí está pasando algo, está cambiando? Yo, por ejemplo, siempre digo que para mí, más que lo digital, fue el día que vi hacer una copia de un CD, un CDR, que no era ni era ni la ceremonia de la casete, ni la réplica de tal, y en ese momento fue la primera vez que dije, hostia, aquí algo va a cambiar. ¿Recuerdas esa, igual no es un dato concreto, pero sí, cómo empezaste a percibir que encima tú que venías de familia disquera, de haber vivido desde pequeño negocio, ¿cuándo es tu percepción de que empezaba a cambiar el negocio? Pues... A ver, te quiero decir, yo lo vi a las compañías, como sabes, y sobre todo las grandes, son como muy ministerios y tardan muchísimo en hacer cambios, en afrontar o en simplemente el aceptar de diferentes cambios, pues son maquinarias y locomotoras que van en marcha y tardan. Yo tenía la doble visión porque se veía ahí, pero lo veía también en la familia, en la tienda de discos, en cómo el CD poco a poco aparece como un objeto semi de lujo, pero cada vez le va quitando más esto al vinilo. Pero en realidad no lo acuso, te quiero decir, el cambio del vinilo al CD. Yo no acusé tanto, te quiero decir, no, o sea, pienso que fue mucho más el cambio que se notó
cuando Napster, Claro, toda la claro, historia sí, totalmente, MP3, sí. que no tanto en la transformación, porque Sí, es no, yo verdad creo que que el CD no dejó de ser casi una evolución, Claro, ¿no? De claro, formato, claro, ¿no? claro, Sí, sí, claro, claro, Y al claro. final lo digital ha supuesto el cambio del negocio. Totalmente, De los márgenes, de radicalmente. todo y tal. Y bueno, y además se ha hablado mucho de, bueno, pues ¿tú crees que realmente la industria estuvo a la altura de las circunstancias? Es decir, se habla mucho de ese posicionamiento frente a Napster cuando se debía haber aliado. ¿Cuál es tu percepción? No, un poco? yo pienso que la industria siempre ha ido muy tarde a todo, muy a rebufo de todo y de aquella manera, queriéndolo aceptar, te quiero decir que al igual que pasa en la política, los directores y presidentes de compañías, no sé, no quiero tirar piedras por mí, pero he visto muy pocos que sean realmente visionarios, ¿sabes? Claro. Estaban todos más, o por lo menos en lo que yo he Sí. vivido, estaban más pendientes de cubrir su presupuesto, de llevarse su bonus anual y ya lo que venga ya vendrá. Total, y a nivel que negocio no, quizás que miraban muy a largo plazo, o sea, a largo plazo en la cuestión de los catálogos, de los contratos y tal, frente, por ejemplo, ahora, ¿no? El cortoplacismo que hay ahora en los yo, vamos, muchas veces cuando hablo con algún artista que tiene alguna propuesta de alguna compañía grande, flipo, o sea, es como rollo, joder, me acuerdo, siempre la pongo de ejemplo, ¿no? A Carmen López, cuando la tuve aquí, una persona que entra en el año 62 a trabajar en RCA, creo que En es. RCA Bueno, y luego MG, sí. Sí, luego bueno, sí, se retira en el 2002, pero claro, hablaba del catálogo, del patrimonio al final de las compañías, que no deja de ser no era su patrimonio, que era importante, ¿no? Sí, Para sí, y ahora es sí. como, no, tal, te fichan, te doy un adelanto, me lo licencias luego por 3 años, luego pasa a ser tuyo, es como, joder, colega, Sí, o sea, ¿cómo total, ha cambiado todo? no, ha cambiado totalmente el negocio. Bueno, vamos y a Chitón. volviendo y Sí. antes de Chitón, un Sí. poco eso, o sea, de alguna forma yo estoy en EMI y consigo ser director artístico, que era lo que desde pequeño quería ser, pero lo que te digo, vivo 5 años con un montón de cambios, voy viendo cómo, te quiero decir, yo entiendo que hay parte del trabajo que no te gusta, que tienes que hacer, pero eso de alguna forma lo suples con el trabajo que te mola hacer y con fichar cosas nuevas y con hacer cosas nuevas. Pero cada vez se fue convirtiendo más en que me dejaban hacer, en el sentido de que me dejaban fichar y grabar, pero luego el 90% de los discos, por una cosa o por otra, no conseguía que salieran. Yeah. ¿Sabes? Con la frustración para mí, para el artista, ya no solo musical, sino personal, de una gran compañía que te ficha, que tal, y claro. que luego no pasa nada, y que pasan 6 meses y que pasa un año. Y eso fue lo que de alguna forma no sé, yo... Te quemó. Claro, me quemó totalmente y con 30 años, te quiero decir, que era como de alguna forma en las reuniones de dirección de EMI era el director más joven con diferencia de todos y tal y cual. Tenía un sueldo bestial y, vamos, te quiero decir, vivía muy bien y tal. Y decido el dejar la compañía y el montarme por mi cuenta. Claro. Y llega Chitón. Entonces llega Chitón. Que la defines Creo en tu Chitón vida como Comunicación. una empresa de comunicación dedicada a la producción discográfica y audiovisual. Eso es, empezamos con eso, empiezo como con un sello discográfico y la primera idea que se me ocurre o lo primero que hago es un disco en el cual, pues por supuesto, tirando el flamenco y mis relaciones flamencas, grabo un disco que se llama Perversiones Flamencas, en el cual en ese momento no se habían hecho, no era tan las versiones flamencas de temas, y empiezo a hacer pues versiones flamencas de temas conocidos. Ahí lo que te contaba, yo tenía buena relación con Estopa, porque al final, aunque les fichó Gonzalo y se fueron a RCA, yo había tenido buena relación con ellos y le pido que me graben un tema de Los Chichos, el Son Ilusiones de Los Chichos, que la verdad la versión quedó genial. Pues con Tomasito, con el que también había trabajado, grabo otro tema, tal. Bueno, el caso es que hago un disco y desde mi casa en Las Matas, en ese entonces vivía en Las Matas, en los Peñascales, y desde mi casa saco ese disco y vendo 15.000 discos. Y dije, buah, soy el rey del mambo, ¿qué coño hacía en una compañía? ¿Sabes? Esto es lo que tenía que haber hecho y tal y cual. Y nada, pues a partir de ahí viene la primera hostia grande. Porque me meto ya crecido y subidito, me meto con Manuel Malú, productor flamenco y francés, con el que también he tenido mucha relación, con el que también he trabajado mucho.
Fichamos un artista francés y hacemos un disco que también apenas llegó a ver la luz, pero me parece una revolución porque es el primer disco de flamenco punky cantado en inglés, en francés, en español, un artista que se llamaba Chopo. Y para eso me lo produce Manuel Malú, pero vamos, tiro la casa por la ventana, hago las fotos con García Lix, te quiero decir, el mejor estudio de diseño, no me acuerdo cuánto me gasté en ese entonces, pues 3, 4, 5 millones de pesetas en el disco. Y ahí pillo la primera crisis gorda discográfica, total, que me meto una hostia, pero de decir, vamos, te quiero decir que un disco de tal, yo no sé si llegamos a vender 200 copias. Y nada, o sea, veo que lo de producir no es tan fácil ni tan tal, o lo de editar discos, y en ese tiempo pues me dedico a hacer otros discos, pero ya para encargos. Por ejemplo, para el Parque de Doñana hacemos en ese momento había sido la rotura de la presa de Nazcollar. Yo, aparte de la música, mi otra afición son los animales, la naturaleza, me encanta, o sea, de esto. Entonces, con el Parque de Doñana y a través de un amigo común, hacemos un disco donde pues están Enrique Morente, Los Activos, claro, una serie de artistas. Hacemos un disco para el Parque de Doñana con tal, y nada, conseguimos 5 millones de pesetas que nos licenció una compañía, que para una avioneta para el parque, te quiero decir. Ahí empiezo a hacer una serie de discos, pero más encargos para terceros. ¿Sabes? Ya no discos producidos por mí. Greenpeace también hace. Sí. No hemos hecho, o sea, te quiero decir, ahí hicimos todo tipo de proyectos institucionales, no institucionales y tal. En ese momento mi hijo Pablo tenía 2 años, mi mujer trabajaba en la tele y a mí me surge una opción muy buena que luego no cuajó, que fue la de irme de volverme a Cartagena para trabajar siendo el director de un auditorio en Murcia. Entonces, después de la hostia que me había llevado discográficamente, quería intentarlo. Teníamos a Pablo con 2 años, mi mujer trabajaba en la tele. La tele es peor que los discos, te quiero decir, o sea, ganaba mucho dinero, pero trabajaba 20 horas diarias. Entonces, Pablo tenía 2 años y decidimos irnos a Cartagena, tal. Nada, la historia de Cartagena, al final lo del auditorio no salió por cuestiones políticas y me quedo trabajando en la tienda de discos. Vuelvo a la tienda de discos, pero ya con otra visión y tal. Pero nada, esa aventura duró 8 meses, o sea, fue como muy tal. Y fue de vernos un viernes allí y de pronto 2 semanas más tarde estar de vuelta aquí, mi mujer vuelta a la tele. Yo entonces encontré... me llamaron para V2, Lidia Fernández, efectivamente. En 2004, ¿no? Sí. Que era la reinvención de Virgin. Una vez que pasaron los 5 años, Richard Branson, cuando vende Virgin, firmó una cláusula en la cual en 5 años no puede volver a montar una compañía, y a los 5 años y un día monta V2 como que te contratan como productor ejecutivo, pero para hacer un poco de todo. De todo. O sea, era una compañía en la que éramos 7, 8 personas y aunque era productor ejecutivo y AR, pues había que hacer de todo, te quiero decir. Pero bueno, eso también me dio otra visión, porque había trabajado como en grandes multinacionales, luego en mi empresa pequeña en la que trabajaba yo y tenía diferentes colaboradores, pero subcontratados, te quiero decir, la plantilla en realidad, el único en la empresa fijo era yo. Y de pronto el ver otra visión de otra empresa con la cual, hombre, ahí estaba Lidia Fernández, que venía también de Multis y de tal, pero la concepción era totalmente diferente. Era una empresa pequeña sin ser indie, porque tenía como todo el apoyo y era una multinacional, pero sí se trabajaba y sí era como una compañía pequeña en la cual tenías que hacer de todo, ¿sabes? Que era tal. Ahí coincido con Javier Bilbao, que ya era amigo mío de Warner de toda la vida y tal, él era el director de marketing, y ahí estuve como 1 año y medio o así. Pues igual, a ver, Lidia... Que distribuíais también además. Claro, o sea, aparte de fichajes aquí y tal y cual, que yo que sé, ahí por ejemplo en V2 Logros o tal, hicimos un disco que fue el de La Tana,
que conseguimos que Paco de Lucía no había producido a nadie desde hacía 20 años, desde Camarón, y conseguimos que Paco de Lucía produjera a La Tana, y de pronto el verme en un estudio con Paco de Lucía bueno, y con tal. Sí, era de los pocos flamencos con los que no había trabajado, y era como tal. Y ahí lo conseguí. De hecho, lo de La Tana, yo en ese entonces, lo que te digo, como productor ejecutivo, AR y tal, no solo me dedicaba adentro, sino que iba a todas las ferias, Podcon, Mi Dental, a intentar vender el catálogo nacional de V2. Y la verdad es que con La Tana fue con el artista que más, con el sello de Paco de Lucía, pues salió desde Israel, Alemania, tal, bueno, toda Europa y tal. Y bueno, llega 2005 que eso, bueno, la aventura de V2 dura muy poco. Sí, duró mundial, un año y medio, así, tampoco... Y en el 2005 montas Roseville, el acrónimo de Ros, tu apellido, y Seville, por Mónica Seville, tu socia, abogada beligerante. Total. Y otra personaje importante dentro del decorado que supone esta industria musical y bueno, que de alguna manera supone tu vuelta a la trinchera independiente, ¿no? Eso es. ¿Cuál era la idea inicial de Roseville? Pues la idea de Roseville surge inicialmente por unos discos que tiene que hacer Mónica por encargo de Imaginarium. Imaginarium, por un tal, empresa finca en Zaragoza, Mónica de Zaragoza, tenía y tal. Entonces les pide hacer una serie de discos para vender en las tiendas. Yo en ese entonces, Javier Bilbao ya se había ido de V2 y mi relación con Lidia, pues Lidia es una persona muy difícil. O sea, te quiero decir que es una persona inteligente y que tiene tal, pero es una persona difícil de trabajar. El roster de artistas que teníamos en V2 nacional, te quiero decir, tampoco era tal. Y me surge la oportunidad y me dice Mónica, vamos a tal. Mónica, yo la conocía, ya la conocía hacía años por Sandro D'Angeli, era pareja de Sandro D'Angeli, que entonces era buen amigo también y tal. Y montamos Roseville como una empresa. Mónica en ese entonces también pues negociaba o era abogada de Bunbury, de determinados artistas muy, muy, muy importantes, tenía un montón de relaciones. Y me propone el crear como una productora, compañía discográfica en la cual dar servicios a muchos de los artistas que tenía. Ya teníamos el encargo de Imaginarium y diferentes encargos de tal. Entonces me voy aquí al lado, a la calle Prim, y montamos con Mónica Roseville. Ella se encargaba de toda la parte legal y yo me encargaba de toda la parte discográfica. Ahí hacíamos como un trabajo de consultoría y de discográfica para artistas, pero en la cual a los artistas o a los sellos o a los managers les prestábamos los servicios, pero los másters seguían siendo de ellos en la mayoría de los casos. Pues, por ejemplo, ahí con Maldita Nerea, Maldita Nerea se había ido a Universal y graba El secreto de las tortugas, un disco que luego dio muchísimo que hablar y el cual todavía sigue vigente. Y llegamos a un acuerdo con Maldita Nerea para distribuir, para hacer todo el trabajo y tal, pero al mismo tiempo pues también ahí hacemos Juan Moneo el Torta, también distribuimos el flamenco, siempre lo he tenido en todas mis vertientes. Sí, pero ahí ya Mónica también se mete, bueno, y con Lebrijano, con el cual había trabajado durante varios discos en EMI, teníamos un proyecto con los textos de García Márquez, con los cuales Lebrijano había tenido algún tal. Y ahí le fichamos, pero nos metemos también como productores. Y hacemos cuando Lebrijano canta se moja el agua, que es una frase de García Márquez. Nada, conseguimos, nos fuimos a la FIL, conseguimos encontrarnos con García Márquez, hicimos el disco y nos metimos con Lebrijano como productores, también con Andy Changó. Hacemos un disco de Andy Changó con Federico Lechner. Muy chulo, la verdad es que el disco estuvo muy bien, hacemos una serie de tal, pero igual, o sea, con Mónica las diferencias totalmente de negocio y de ver, ¿sabes? Veíamos las cosas de forma totalmente diferente y empieza, pues eso, también había mucha presión porque se había invertido mucho dinero en determinados discos que luego a la larga han salido rentables, pero en ese momento
y tal, ¿no? Y igual, al año y medio así, termino con Mónica, no de la mejor forma posible, la verdad. Pero bueno, ya el tiempo lo cura todo, mi relación con ella es cordial y me sirve también para aprender y para, te quiero decir que yo de lo que, bueno, yo y todo el mundo, de lo que más se aprende es de las hostias, de lo que te equivocas y vamos, yo me considero un auténtico ave fénix, te quiero decir. No, o sea, yo creo que esa es una conclusión que se saca, es por un lado que es una historia, un negocio que aprendes a bases de hostias más que de palmadas y de acaricias y que luego además, bueno, donde encima es un negocio donde ganan por goleada los fracasos a los éxitos. Total, ¿no? Al final convives con el fracaso constantemente y el éxito es ese pico que te hace tal esto, ¿no? Pero es desde fuera dices, coño, parece que es todo tal y es como, no, convives con el fracaso casi más que con el éxito. Bueno, también es una aventura, creo, interesante, ¿no? Porque, bueno, hacéis eso, cosas con marcas, ya no solamente lo Imaginarium, que además fue un exitazo, esos discos. Los primeros discos se vendieron. Y bueno, y también era un momento, ¿no? Que la industria empieza a tambalearse y que una de las opciones que ve también es como la vía de trabajar con marcas, ¿no? O sea, que me imagino que sería una experiencia también, por lo menos. Sí, hicimos uno muy chulo también, pero que tampoco trascendió, para el Ministerio de Cultura, para el Teatro de la Zarzuela, en el cual hicimos pues que Andy Chango o Urrutia de Gabinete interpretaran zarzuelas. Te quiero decir, la verdad es que hicimos una serie de discos como muy... que vamos, que estuvieron muy bien, qué tal, pero es verdad que no conseguimos, te quiero decir, en los 2 años de Roseville, año y medio que estuve yo, la empresa iba bien, te quiero decir, en el sentido de que fueron más diferencias entre los socios que no un problema de, ¿sabes?, de financiación de la empresa. Y perdón, en ese momento, que luego vamos a tal, pues lo que te digo, Maldita Nerea graba su primer disco. O sea, no su primer disco, había grabado un disco con Universal, habían hecho Universal, graba El secreto de las tortugas, yo conocí a Jorge y pues le hacemos un contrato de distribución, de representación y tal. Y en ese momento empezamos a distribuir el disco empieza a vender muy bien y pasamos de conciertos de Maldita Nerea pequeños a de pronto hacer 2 días en la Riviera con todas las multis allí, todos querían ficharles... tal, y en ese momento Jorge no tenía manager y me pide que le eche un cable para buscarse un manager acorde. Yo, pues por la tienda, por mis relaciones, por Orozco, por tal, trabajaba y tenía mucha relación con Javier Tomás. Y siendo murciano y tal como Jorge, pues pensé que era un tal, total que les junto a Javier Tomás con Jorge y empiezan a trabajar juntos y la verdad, al poco tiempo Sony hace una oferta sobre Maldita Nerea, se va con Sony, pero vamos, con Jorge sigo siendo amigo, sigo trabajando y sigo tal. Y esto te lo digo a colación de que, claro. Bueno, mientras continúas con Chitón, efectivamente. Cosas, ¿no? Y empiezas perdona eso, dejo Mónica, vuelvo con Chitón, que lo tenía inactivo. Pero Chitón ya lo empiezo a reconvertir más como un sello más de producir, empiezo a dar los servicios de distribución, ¿sabes? Les hacía para autoproducidos, obviamente, pero que tuviesen un support, pero les hacía, pues les daba de alta en Agedi, les montaba la editorial, les buscaba distribución física, distribución digital, daba todos los servicios, pero de cara a ellos, quiero decir, y empiezo más a trabajar como consultor y como esto que no con producciones propias. Y surge también lo del programa Pipe. Claro, con claro, Jan Padrón, un amigo que había trabajado también en Virgin y con el que tal, me avisa de una... ¿Sabes que lleva el restaurante que hay aquí abajo? Ah, no sabía. Sí. Anda. Hace un montón que no le veo a Jan. Pues Jan me avisa de que hay una convocatoria de consultoría de música para ICEX, para un programa que van a empezar, y nos hacemos el curso los dos. Jan y yo. Al poco de terminar el curso, a Jan le surge una oportunidad para irse a México, se va para allá y me quedo yo solo como consultor de música en ICEX. No había nadie más homologado por parte de ICEX de tal. Entonces ahí empiezo a hacer con este plan, con el plan Pipe. El ICEX tenía un plan para ayudar a la internacionalización a sellos, artistas y tal. Y el primer plan era como más ambicioso y nada, una serie más de ayudas, el plan Pipe.
Y nada, me centro sobre todo, como los sellos, los grandes, las multi no podían hacerlos, los pequeños, algunos lo habían hecho y tal, me centro con managers y empiezo a hacer el pipe. Pues recuerdo que lo hice con Hook Management entonces, que estaban con Amaral, cogimos como artista para la internacionalización. Lo hago con Javier Tomás también, con Maldita Nerea, Jorge se va a vivir a Miami y empezamos esto. Y empiezo a hacer el pipe con diferentes managers y tal. El pipe dura 2 años. En esos 2 años, pues, te quiero decir, este trabajo lo combinaba con los trabajos diferentes de Chitón. Luego el pipe se cambia a llamarse Ices Next y ya la ayuda se convierte en muchísimo menos cuantía, el mismo papeleo, pero aún así con Ices Next también lo hacemos, pues lo hago con King, con Esmerarte, para Vetusta. Nosotros lo hicimos también, pero la verdad es que yo creo que no lo supimos aprovechar. La verdad es que fue algo, lo hicimos un poco por tal y al final no sacamos. Pero sí que sé, por ejemplo, por King, que bueno, ellos sí sacaron. O por ejemplo, ya todavía con Pipe, que el plan era más ambicioso, lo hice con Trimeca, con Manuel Illán, que entonces era Diana Navarro, empezamos con Diana Navarro y todo el pipe lo enfocamos a Diana, pero al mes de empezar el pipe sale Pablo Alborán, tal, y cambiamos todo el pipe a Pablo, decir, y de hecho lo pone luego como ejemplo porque Pablo fue como un éxito. Total. Y Manuel ha ido a ICES a explicar el caso y a tal. Luego lo que te cuento, el pipe se convierte en Ices Next, que ya la cuantía es menor y tal y cual, y siguen pidiendo tal, pero aún así lo hago pues con diferentes... Sigue todavía... Sigue colaborando con ellos. Sigo como luego hago de Icex. Es verdad que el año pasado con la pandemia se cortó el esto y ahora justo acaba de volver la ayuda para 2022 y empieza, y creo que de hecho sigo siendo el único consultor homologado de música en ICEX. Bueno, en 2016 también empiezas a trabajar con la programación, y gestión de espacios, ¿no? Como los antiguos cines Luna, el Gimage, Morocco, el Hotel Santo Domingo. Pues eso todavía, ¿no? Me imagino también. Claro, empezamos a hacer, pues sabes tú que la música siempre está ligado a eventos, a marcas, a tal, y de una forma, la verdad es que muy natural, ni buscado, ni forzado, ni tal, pues empezamos a hacer cada vez más eventos corporativos. Esto acompañado a que la industria o la crisis de la industria cada vez da menos beneficios y los eventos corporativos están en auge, pues empezamos a gestionar espacios y a dedicarnos más a una parte del tiempo a eventos corporativos. Entonces empezamos a gestionar espacios. El primero que cogimos fue Image, lo que eran los cines Luna, todo el edificio. Y durante 3 años empezamos a hacer eventos y cada vez más nos iba absorbiendo más parte del tiempo, pero es verdad que también era cada vez más nuestra facturación se dedicaba más y venía más de eventos corporativos. Entonces de Gimage cogemos Morocco, también como sala de eventos, empezamos a trabajar con hoteles, pero también determinadas marcas con las que hacemos eventos, al ver, otra cosa no, pero de producción teníamos el culo pelado, te quiero decir, llevábamos haciendo producciones y las producciones de los eventos son mucho más sencillas, con lo cual todo iba niquelado. Y determinadas marcas y empresas grandes nos empiezan a pedir eventos, pero también en otros espacios y eventos, pues yo qué sé, hicimos por ejemplo Sanitas en el Vista Alegre para 5.000 personas, con grupos, te quiero decir, empezamos a hacer y cada vez más voy dejando, no voy dejando, pero sí me dedico más puntualmente a lo de la música, ya solo con grupos que me gustan o con grupos como Capricho y por seguir tal, pero es verdad que tanto el trabajo como la facturación cada vez más va a más eventos corporativos. Entonces, pues nos metemos en el mundo del evento a saco, pero a saco, y... Hasta el 2020. Y eso, hasta el 2020 que llega la gran debacle. Teníamos una serie de empresas que hacían todos sus eventos de verano, de Navidad con nosotros, y en 2020 llega como la gran debacle Total. Además, esa debacle que nadie por supuesto nadie se la esperaba, ni ahora con la perspectiva del tiempo, ¿no? Lo que ha durado y cómo ha sido. Bueno, decides cerrar en ese momento. Dejo inactivo Chitón, que la sigo teniendo inactiva de momento, no la he cerrado, me niego a cerrar Chitón después de 25
25 años. Es un gran nombre, además. Que sí, Chitón Comunicación, sí. Y te llega la opción de claro, entonces yo Meteórica. ya con la gente de Meteórica era el equipo que trabajaba en su día con Dar la Lata, con Javier Tomás. Yo ya había trabajado tanto con Dar la Lata, sino ya también como Meteórica me habían contratado puntualmente, pues ya les había montado la editorial, les había cerrado un acuerdo discográfico de distribución digital, me llamaban contratos de artistas, te quiero decir, la relación con ellos ya venía de antes, era muy buena. Y trabajábamos muy bien juntos. Entonces me plantean que quieren ampliar. Meteórica es una oficina de contratación pura y dura, solo se dedicaban a eso, y de alguna forma quieren abrir más parte discográfica, editorial, y se quieren meter también en el mundo de eventos. Entonces me plantean el que me incorpore a Meteórica. Ellos además están en Murcia, te quiero decir, y lo de tener aquí una persona en Madrid es tal. Y me incorporo a Meteórica y empiezo como con la parte más de, pues eso, toda la parte de eventos la hemos creado nosotros. Seguimos los espacios que yo gestionaba con Chitón, pasan a ser gestionados por Meteórica ahora, te quiero decir, sigo con la cartera de espacios y tal y cual. Y andamos con nuevos espacios, nuevos eventos, y ya pues los eventos, en lugar de centrarlos todos en Madrid, como estábamos haciendo con Chitón, empezamos también a centrar eventos en Murcia, en Cartagena, en Alicante, te quiero decir, con ayuntamientos de ahí, con tal, y vamos con... Bueno, y hasta hoy. Claro, y hasta hoy, ahí estamos. Bueno, ¿y algún proyecto confesable o en principio...? Pues estamos ahora... que montamos un festival en La Manga con Meteórica, con otros socios de allí, y montamos el Hermosa Fest, que ya tenemos la programación, y va a ser 3 días de octubre ahí en La Manga. Va a ser un festival divertidísimo, la primera edición de un festival que promete tener muchas, y que va a ser divertidísimo. O sea que... Bueno, una pregunta recurrente en todos los programas, sobre todo a ti que has vivido de cerca, ¿no?, los últimos 30 años de la industria de este país. ¿Quiénes han sido tus referentes dentro del negocio? ¿Quiénes han sido para ti los mejores, a los que más admiras a nivel de compañeros, directivos? Una persona a la que admiraré siempre es Mario Pacheco. O sea, a mí Mario me encantaba por todo, o sea, por su forma de ser, por su sensibilidad, por su gusto, te quiero decir, vamos, le considero como, vamos, uno de mis dioses. Lo de Mario es increíble. Y referentes, Javier Lozano, como te digo, es mi hermano mayor, alguien que aunque no sea una persona que se ha prodigado mucho en la industria y tal y cual, es un tío que igual, que empezó en ventas, ha conocido el sector perfectamente y tal, y es otro de los referentes. No sé, Alfonsito González en Warner, hay un montón, he ido esto como seleccionando así de muchos, de varios. En cuanto a Presis, pues tampoco sabría decirte, no tengo ninguno con el que especialmente tal, ¿sabes? Me identifico, admiro más a los curritos que a los jefes. Qué bueno. Pues nada más, Chincho, un placer de verdad contar con tu testimonio y bueno, un nuevo capítulo de esta especie de enciclopedia que estoy haciendo, y que la verdad que bueno, se me antojaba necesaria tu presencia. Así que nada, muchísimas gracias. A ti. Pues nada, cerramos esta nueva edición de Simpatía por la Industria Musical desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, con Laura Rodríguez a los mandos de la nave, y nos vamos con una canción que nos viene al pelo porque sé que le va a encantar, que es La alegría de vivir, de Ray Heredia. Adiós.